¿Cómo está formado el directorio del AFCA? 7 personas, 2 designados por el Poder Ejecutivo, 3 designados por el Congreso, primera, segunda y tercera minoría. O sea, hay un representante de la Unión Cívica Radical y un representante del FAP. El del FAP no lo dejaron integrar, lo vetaron. ¿Puedo lo hablar? vetaron, no Dos está. representantes que están designados por el Consejo Federal, y el Consejo Federal está formado por todos los gobernadores de las provincias, que no son oficialistas, está formado por todos los rectores de todas las universidades públicas de Argentina, que no son oficialistas, Bueno, está formada no por son oficialistas. las asociaciones Son de oficialistas. empresarios de medios de comunicación. El que AFCA tiene tampoco mayoría podemos del decir, gobierno, Carlos, tiene pero mayoría del esta es una gobierno. afirmación, Tiene es mayoría una del afirmación gobierno. caprichosa que No, se no es basa en ningún caprichosa, argumento. no, tiene mayoría del Aparte gobierno. de que tenga mayoría o no, lo Tiene que sí mayoría, tiene y es lo capacidad vetaron de al control. integrante del FAP, Lo que del sí GEN. tiene, el No lo miembro dejaron integrar. del Frente Amplio Progresista no fue vetado por el AFCA, fue vetado por la Universidad Nacional de La Plata, cuyo rector es radical, porque todos los antecedentes que presentó son falsos. Entonces, ha sido vetado porque es una persona que ha cometido una falsedad, es un delito lo que hizo, en ese caso. Pero lo mismo, existe control. Los porque antecedentes son falsos. los antecedentes son falsos y lo ha dicho la bueno. Universidad Nacional de La No, Plata. no es así. y Está en lo ha la dicho justicia el ese Centro de debate. Estudios Legales y Sociales. No, bueno, pero eso tiene Bueno, cercanía sí, con el bueno, gobierno. pero Laura, Está en la esto justicia. Es la verdad, está en la justicia. Pero no es Hoy estuve cercanía. con Margarita ¿Cómo? Stolbizer, el tema del miembro del FAP y el veto que se ha hecho para que no se integre se está debatiendo hoy en la justicia. Esta es la argumentación Bueno. que hace vos como la que hace Carrió. No, pero digo, es denunciar, no, decir cualquier yo no cosa. denuncio cualquier Carrió ha cosa. hecho 14 años de denuncia No, y no. no se ha encontrado todavía No. una palabra donde se fundamente lo que esta señora No, dice. perdóname, hay Entonces, muchas digo, denuncias de Carrió, muchísimas que se han o sea, comprobado no sé con la si se ha realidad, comprobado o no sobre se ha todo la comprobado. corrupción de este gobierno. Sí, yo quisiera que vos repitas lo mismo que decías hace 5 años de la señora Carrió en público, entonces debatimos en otro sentido. Cuando vos decías que esta señora podía estar en cualquier lugar menos haciendo política. Digo, pero esto, yo no quiero venir a discutir acá de Carrió, yo quiero venir a discutir de cuál es el sentido de la ley y qué estamos haciendo para aplicar la ley. La ley de servicio de comunicación audiovisual lo que está planteando son límites a la concentración No, monopólica lo de medios. concentra el Si gobierno, nosotros- que es el peor concentración. pero todas Cuando estas un cosas gobierno... yo quisiera escuchar que Pero me digas ¿cómo que no? un hecho que fundamente Todos lo que los está hechos, planteando. todos los no hechos. ninguno. ¿Cuál es todos el los grupo que hechos. tiene más de ¿Qué es 10 lo que es licencias? 6, 7 y 8? ¿Qué es lo que es Es un fútbol para programa, todos? es Un un programa programa. donde Bueno, ¿qué tiene que ver únicamente eso va el con oficialismo. 250 No, yo licencias de estoy radio y televisión? Pero ¿quién les dio la No tiene licencia nada a que Clarín? ver. El Ya kirchnerismo seguimos. se la No, dio. déjenme que- El déjenme kirchnerismo que- se la dio. Bueno, pero es que esto es afirmar dio- cualquier cosa no, caprichosamente. no, Entonces yo digo, la están tierra es los cuadrada hechos. y tenemos No, que repetir. Carlos. La tierra es cuadrada. ¿Quién fusionó Es falso lo que Cal- está No, diciendo. no es falso. Es falso. Es La cierto. concentración de Clarín La concentración se produce de en los Cla- años 90. No, y la- antes se produjo en la quién- dictadura militar. ¿Y quién le que dio renovó papel las prensa. licencias? No, Kirchner le renovó las licencias. Kirchner promovió la concentración de multicanal y cablevisión. Un segundito, déjenme que opinen, está lindo el debate, déjenme que opinen, por favor, nuestros invitados en Twitter, que vienen de la mano de Julia, y qué dicen. Muchísimas opiniones en @zonapolítica.tv. Naún Mirán nos dice: la ley de servicios de comunicación audiovisual fue avalada por los 3 poderes constitucionales y legitimada por miles de argentinos que la formularon y modificaron. Además nos dice: control de papel prensa, la ley de radiodifusión y más tarde de la privatización de los canales forjaron el grupo Clarín. Roberto Birri también nos comenta y dice: el socialismo quiere que se escuchen todas las voces, por eso apoyamos en general la ley y criticamos el manejo del gobierno. Y agrega: por eso el socialismo va a bregar porque el fallo sea cumplido por los privados, pero también por el gobierno. Vamos por más. Eso están opinando en @zonapolítica.tv. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a escuchar un minutito de Martín Echevers, ¿sí? Por parte del Grupo Clarín, dando su visión respecto de este plan de adecuación voluntario que presentó hoy el grupo, y también la contraparte con Martín Sabatella. Acabamos de presentar un plan voluntario pese a que todavía tenemos un plazo bastante amplio para que nos den los mismos derechos que tuvieron el resto de los grupos, ¿no? Según el fallo de la Corte, Clarín tiene que tener los mismos plazos y condiciones de los que gozaron el resto de los grupos, que tuvieron, además del año original, un año adicional que de hecho les dio el gobierno, y ya van como 6 o 7 meses adicionales a ese año. Obviamente nosotros tenemos un plazo adicional, pero decidimos anticiparnos y presentarlo hoy ante la amenaza directa que estamos viviendo los últimos días de parte de la AFSCA de ir
de facto por nuestros medios. Con lo cual, frente a esa amenaza directa de confiscación y de silenciamiento, decidimos anticiparnos y presentar este plan de adecuación voluntaria, aunque, insisto, hubiéramos tenido mucho más plazo para hacerlo. Nosotros no tenemos ninguna confianza en la imparcialidad, en la neutralidad y en la solvencia técnica de la AFSCA. De hecho, en la misma presentación hemos hecho un pedido para que se respeten estos parámetros que fueron exigidos por el fallo de la Corte Suprema y que hoy no existen. La adecuación de oficio está en marcha, pero bueno, vamos a tratar ahora, yo he declarado el directorio en sesión permanente, vamos a evaluar esta situación, pero si la adecuación voluntaria camina, bueno, entonces la adecuación de oficio puede ser suspendida en el sentido de que todas las empresas ya están en el marco de la adecuación voluntaria y lo que hay que tratar es cada uno de esos planes. Bien, quiero preguntarle a Laura Sesma, después de el fallo de la Corte, hay un reconocimiento por parte del Grupo Clarín de la ley. ¿Usted sigue pensando que es inconstitucional la ley o luego del fallo de la Corte? Le decía a Carlos antes de que entráramos al programa, una cosa son las razones políticas, que las expliqué, por las cuales voté en contra, además de decirte, Carlos, que yo era diputada nacional. Como tantas otras cosas, el oficialismo, esta ley entró en el Congreso y a los 15 días se estaba votando. Las 200... mucho tiempo antes, ¿no? No, pero en el Congreso, se había discutido en otros ámbitos, pero en el Congreso 15 días, y la noche antes, en una de la sesión especial, fuera de reglamento, se introdujeron alrededor de 200 modificaciones a los demás de 160 artículos que se debatieron hasta las 1 de la mañana, y al otro día a las 8 de la mañana empezó la sesión. Cuando se empezó a debatir la ley de medios no teníamos ni el proyecto en la banca. O sea que ya metodológicamente como diputado hubiera sido una irresponsabilidad votar a favor de una cosa que ni conocía. El fallo, nos guste o no nos guste, es un fallo de la Corte y debe respetarse, o sea que es correcto lo que se está haciendo, la adecuación del Grupo Clarín y lo que está haciendo el organismo. Yo, bueno, comparto la posición de Maqueda, de Fait y de la otra jueza, digamos, que votaron en disidencia y plantearon la inconstitucionalidad de algunos artículos. De todos modos, hay una cosa llamativa en el fallo, que el propio tribunal o el propio presidente de la Corte habla de la necesidad de la transparencia, de la independencia del organismo de aplicación y habla de la necesidad de regular correctamente la publicidad oficial. Dos cosas que, insisto, vuelvo a decirlo, creo que no existen hoy en Argentina. Carlos, ¿cómo ves el plan de adecuación, esta posibilidad que presenta hoy el Grupo Clarín? Bueno, igual que vimos los 14 planes de adecuación que se presentaron el 7 de diciembre del año pasado. O sea, primero que lo haga Clarín después de 4 años de haber intentado frenar por todas las vías la aplicación de la ley y después de haber desconocido la existencia de la ley y desconocido la existencia del AFSCA, que es lo que hicieron durante estos 4 años, nos parece que es un paso positivo. Pero también esto demuestra que Clarín ha tenido que reconocer públicamente que era absolutamente falso lo que decía. Porque Clarín decía que iba a desaparecer TN, que iba a desaparecer Canal 13, que iba a desaparecer Radio Mitre. Y hoy presentó un plan donde plantea cómo se va a adecuar y cómo Canal 13, Radio Mitre o TN pasan a otros propietarios, justamente de lo que habla la ley, que se transfiera la propiedad hiperconcentrada del Grupo Clarín a otros propietarios de manera que exista pluralidad en el sistema de comunicación audiovisual. Eso lo vemos como positivo y creemos que es un paso adelante. Por supuesto que nuestra decisión y nuestra voluntad es aplicar la ley. Primero porque es una ley del Congreso de la Nación que fue votada por una mayoría mucho más amplia que la mayoría oficialista. Como acá se dijo, la votó el Partido Socialista, la votó Proyecto Sur, en el Senado la votaron gran parte de los bloques de los partidos provinciales. Ahora ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia en su integridad. ¿Qué corresponde que hagamos nosotros? Aplicar esta ley en los términos que está planteada y en los términos que la Corte Suprema ha declarado su constitucionalidad. Pero también tengo que decir una cosa, porque acá se habla como si en estos 4 años la ley, en la parte que estaba vigente, que estaba viva, no se podía aplicar. Digo, primero,
Hay 200 radios comunitarias que se han licenciado en estos 4 años. 200 radios comunitarias, si hablamos de pluralidad de voces, tiene una importancia Pero muchas enorme. no funcionan, Carlos. Hay 45 señales de radio y televisión de las universidades públicas argentinas. Antes tenía televisión la Universidad de Córdoba y en parte la Universidad de Tucumán. Ahora hay 45 señales. Bueno, si vamos a decir que son todas oficialistas, primero ignoramos lo que es la realidad de las universidades públicas argentinas. Estos son pasos adelante. 40 señales, radios de pueblos originarios. Eso significa que tengan voz los que durante 200 años, en realidad durante 500 años, no tuvieron voz. Esto es un paso adelante de la ley. 4.000 horas de producción de contenidos que están en el Vacua, disponibles para ser utilizados por los medios públicos y por los pequeños y medianos emprendimientos audiovisuales, también es democratización. En nuestra provincia de Córdoba hay 21 licencias de televisión por cable que se han concedido a cooperativas y mutuales, 45 del ámbito nacional y 21 que hicimos este año en la provincia de Córdoba. Eso es pluralidad de voces. Eso es positivo, pero no ha sido esa distribución, no ha sido todo lo transparente que debería haber sido, porque el organismo depende del gobierno. Pero si las licencias son a pedido de la parte y es la cooperativa, ¿qué vamos a decir? También vamos a poner en sospecha que las cooperativas de Córdoba que no son transparentes. No, sí son transparentes. Son cuando el organismo no, me parece bien. Pero una cosa es la posibilidad de que todos estos grupos, todas estas ONG o grupos tengan posibilidad de comunicar, de informar a la comunidad, y otra cosa es la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse sobre lo que pasa y sobre todo a controlar al gobierno. O sea, el problema de la libertad de expresión no es un problema para defender el medio, es un derecho de los ciudadanos de tener pluralidad para poder informarse y para poder controlar el gobierno. Derecho a la comunicación. Le hago una pregunta a los dos cortitos que me tengo que ir a la pausa. Así es. ¿Goza de buena salud la libertad de prensa, el derecho a la información en nuestro país? Breve, por favor. Yo creo que en líneas generales, hasta a pesar de los intentos del gobierno, sí, creo que no lo suficiente, tendría que estar democratizado, era necesaria la reforma de la ley de la dictadura de los medios de comunicación, pero no de esta forma. Tiene que limitarse la publicidad oficial, porque si no se limita la publicidad oficial, con la publicidad oficial un gobierno te compra cualquier medio de comunicación, privado o público, y no está limitada la publicidad oficial. Esto lo ha dicho la propia Corte, y vos lo sabés, en el caso de Río Negro y Perfil. Que de la Sota con 200 millones de pesos puestos en La Voz del Interior y el Grupo Clarín y en Cadena 3 ha condicionado. Sí, pero el gobierno nacional también condiciona. No, es que el gobierno nacional también. No, pero quiero tener el tiempo que tiene la señora Sesma. Pero tenés razón que condiciona. La publicidad nacional, hablemos con fundamento. La publicidad nacional, el 95% es publicidad privada y el 5% pública. En el orden de las provincias, eso se modifica por una razón muy simple. La publicidad nacional, como existe una hiperconcentración de la propiedad de los medios, la absorben justamente estos grupos monopólicos. Entonces, en las provincias tiene mucha importancia la publicidad. Pero lo que gasta el gobierno en fútbol para todos, Carlos, que es todo publicidad oficial. Es otra cosa, porque si no mezclamos, ponemos en la licuadora y decimos... Bueno, me tengo que ir a la pausa, Bueno, pero después quiero contestar parte de la pregunta que hiciste vos porque no la pude contestar. Bueno, contéstemela rápido, por favor. No, ¿goza de buena salud? Evidentemente, si en la Argentina existe algo que altera la libertad de expresión, es la concentración monopólica de medios. Y hay que reglamentar la publicidad oficial. 250 medios en poder de un grupo. Tenés razón. Y otros 250 medios de comunicación en poder de 14 grupos impide la libertad de expresión. Tenés razón. Impide el pluralismo. Y la libertad y la publicidad oficial no hay que regularla. Por supuesto que van a presentar un proyecto del AFCA para regular la publicidad. Y bueno, no es atribución del AFCA. Bueno, una propuesta. Es atribución del Congreso de la Está Nación. bien, pero puede presentar una propuesta. Me tengo que ir a la pausa. Les agradezco a los dos, podemos seguir debatiendo próximamente. Ya no tengo ningún problema. De la ley. Les agradezco mucho a los dos. Y gracias por invitarnos. En ese sentido, yo he rescatado que este canal siempre ha tenido
de la Una universidad pluralidad, pública, a así es. diferencia de otros canales Sí, que pluralidad. Y cuando donde yo fui es muy difícil perdón, que se yo fui, escuchen este yo tipo fui, de opiniones yo fui candidata, y este tipo de perdóname, debate. yo fui candidata a intendente. Impugnaste el debate que hizo el Grupo Clarín porque no te dejó hablar ni a vos Claro, ni a mí. exactamente, ¿te eso acordás? es justamente Y en Canal 10 la acción pudimos. monopólica, Lo recuerdo, eso lo es recuerdo. discriminación, Así es, tenés eso razón. es Muchas gracias. justamente violentar la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias lindo a debate, vos.